Bueno, el fin de semana nos encontrábamos con una noticia relacionada con la 7722. Sin duda es importante repasar este dato porque obviamente hay muchas críticas que surgieron en estos últimos días, sobre todo desde algunos ámbitos, aquellos que defienden obviamente el agua y que bajo el lema "el agua de Mendoza no se negocia", salieron a manifestarse incluso en distintos eventos. Por ejemplo, en la Feria del Libro veíamos el cartel de la 7722 no se toca. Vamos a hablar de este tema con uno de los referentes de la izquierda, quien tenemos en línea, Lautaro Jiménez, senador provincial del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Lautaro, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, queremos que nos repase qué decisión tomó la Corte, que en realidad tiene que ver con una respuesta al reclamo que había hecho la minera San Jorge, ¿no? Claro, esto tiene que ver con la aplicación concreta que va a tener la ley y las condiciones de su interpretación, ¿no? Uh-huh. La Corte decide desconocer gran parte del recurso que había presentado esta minera, pero hacer lugar a la impugnación que hacen de una frase de una parte del artículo primero, uh-huh, que hace más genérica la definición de las sustancias tóxicas que están incluidas en la prohibición. uh-huh. Esta prohibición, que es más genérica, que dice textualmente "y otras sustancias tóxicas similares", Sí. similares a las que están allí mencionadas, que son el cianuro, Uh-huh. el ácido sulfúrico, el mercurio, tiene que ver con que justamente en la industria minera el uso de sustancias químicas es algo dinámico, ¿no? Hay laboratorios que permanentemente están probando y desarrollando incluso compuestos químicos para poder hacer los distintos procesos que se hacen. Es un listado que se va actualizando todos los años con distintos químicos. Entonces, ese es el espíritu con el que se votó, esa es la definición que tiene y ese es el sentido que tiene. No es una cuestión como había manifestado en los fundamentos de su fallo primero el juez Adaro, acá en la Corte de Mendoza, Uh-huh. y ahora en el dictamen de la Procuradora y en la sentencia que ha sacado finalmente la Corte Suprema de la Nación como algo indeterminado en general. Claro. De hecho, en la Argentina hay listados, digamos, que elabora el Ministerio de Industrias, donde define cómo es el manejo y el uso de esas sustancias tóxicas y se determina. Y de hecho, en estos años han habido discusiones muy concretas en la legislatura y con la propia minera San Jorge alrededor de qué tipo de sustancias son sustancias tóxicas similares y qué tipo no, ¿no es cierto? Uh-huh. En este caso, la minera San Jorge tiene intenciones de utilizar un compuesto alternativo al cianuro, que es el santato. Sí. Y justamente durante semanas se ha discutido, más que semanas, durante meses, se ha discutido en la legislatura si el uso del santato es contaminante o no. Han expuesto científicos y han demostrado que sí, y en el caso de las mineras de Chile que han utilizado ese químico, han mostrado el nivel de toxicidad que tiene y cómo han contaminado ríos, provocando desastres ambientales, como es el caso del río Loa en Chile, del otro lado de la cordillera. Uh-huh. Entonces, el uso del santato, de las policriamidas y otras sustancias que bueno, son compuestos químicos muy determinados, están asociados a los mismos efectos que tiene el cianuro, o incluso algunos que pueden ser peores, ¿no? Claro. En ese sentido, nosotros vemos que la Corte Suprema de la Nación claramente se ha dejado llevar por el interés económico, no por el interés ambiental que tiene una prioridad, ¿no? La prioridad que tiene que tener en la protección del agua, la protección del medio ambiente, ni más ni menos que en la ribera del río Mendoza, ¿no? Porque además hay que agregar eso, San Jorge quiere explotar en el valle de Uspallata, que está en la misma cuenca hídrica del río Mendoza, y estamos hablando de la contaminación del único río que abastece a la provisión de agua potable de todo lo que es el Gran Mendoza, ¿no? Entonces es una situación muy muy grave la que se ha presentado en ese sentido.
Lautaro, volvemos a repasar esto que nos parece interesante porque a partir de esto de que ellos entienden que hay indeterminación, de alguna manera se habilita la minería, digo, específicamente se habla de San Jorge, pero es como darle luz verde a la minería en general, porque marca un precedente, sin dudas, a usar cualquier otra sustancia que pueda amenazar el medio ambiente de la provincia, ¿no? Y además en estos tiempos donde se está haciendo mucho hincapié en lo que está significando en todo el mundo, con la cumbre del cambio climático, de la necesidad de bajar la temperatura, del compromiso de los países de bajar las emisiones, de dejar de contaminar, digo, es un dato que alarma porque da a entender que evidentemente el tema del cuidado del medio ambiente y el cuidado específicamente del agua no es una prioridad para algunos, ¿no? En este caso para la justicia. Claro, exactamente, es como vos decís, no miden a la 7722 como si fuera una ley ambiental, justamente, y cuyo interés superior es la protección del agua, sino que la miden como si fuera una ley que tiene que ver con el derecho comercial, con el derecho de mina, y no es así. Es una ley ambiental que tiene que ver con la preservación de esto, de un recurso que justamente es tan escaso, que tanto está peligrando por el cambio climático, por la sequía, con pronósticos que todos los años, incluso el pronóstico que ha dado irrigación para este año, viene con condiciones más críticas, y que hace a la necesidad de darle una protección amplia, sustentable en el tiempo y garantizada, ¿no? Esto yo lo lamento mucho por la industria minera o por cualquier otra que requiera del uso de este recurso tan importante como es el agua, pero acá hay un interés superior que es la protección y asegurarse que no se produzca un desastre como los que vimos sobre el río Hachal, en San Juan y en tantos otros países en los cuales emprendimientos tan grandes ponen en peligro esto, ¿no? Entonces, lamentablemente, por eso te decía, la Corte se deja llevar por un interés, por un lobby económico, y no presta atención a algo que hace el interés general, no solo de todos los mendocinos, sino en este momento de todo el mundo, ¿no? Que es cómo se va a proteger el agua en el mundo, el agua dulce que es tan escasa, y en particular en Mendoza, que es realmente un insumo crítico, ¿no? Que cada vez se escasea más. Sin duda. Lautaro, las asambleas por el agua ya se han declarado en estado de alerta y movilización. ¿Qué es lo que esperan ustedes y cómo van a marcar el apoyo ustedes desde la izquierda? Nosotros estamos a disposición y para acompañar cualquiera de estos reclamos, porque consideramos que justamente es la movilización del pueblo, el protagonismo que han tenido tanto las asambleas como la participación de las distintas organizaciones sociales y de trabajadores juveniles, las que puede hacer que esta ley sea defendida, ¿no? Esto lleva más de 12 años en donde, como vos sabés, siempre ha sido atacada esta ley. Sí. Cuando no es la Corte Nacional, es la legislatura; cuando no es la legislatura, es algún consejo deliberante. Sucede una y otra vez que el lobby de la megaminería se cuela por las distintas oficinas del poder, se enseñorea y demuestra que realmente ellos no vienen a cumplir las leyes, sino a atacarlas. ¿Es posible la minería sustentable? Digo, porque es también la bandera que tienen muchos políticos en la Argentina. Sí, lo que requiere eso es inversiones que tengan que ver con el uso de sustancias y tecnologías, desarrollar tecnologías que sean respetuosas y amigables con el medio ambiente. Y nosotros estamos esperando todavía que que Hierro Indio, que fue aprobado, aplique la tecnología que se había comprometido a aplicar, que era, por ejemplo, la explotación de hierro a partir de la separación, no mediante el uso de sistemas químicos, ¿no? Como la lixiviación, sino sobre tambores de separación magnética, era lo que se había comprometido a hacer. Sí. En ese sentido, cuando si realmente tienen un interés de explotar en forma racional y sustentable, está bien. Si lo que van a tener es una explotación
en forma especulativa y extractivista, y bueno, no van a tener un uso sustentable, porque lo que les interesa es priorizar el bajo costo, y de ahí viene el uso de sustancias tan contaminantes. No es que lo hacen por una maldad intrínseca, lo hacen porque para ellos es más barato, es la forma más barata de hacerlo, pero la forma más barata en este caso va contra la preservación de un bien que es estratégico, ¿no? Sin duda. Lautaro, muchísimas gracias por la nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Lautaro Jiménez, senador provincial del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, hablando de esta decisión, ¿no?, de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional este artículo que prohíbe sustancias tóxicas, lo hizo por indeterminación. Esta resolución habilitaría a la minería el uso de santatos, como lo decía Jiménez recién, y otras sustancias contaminantes que amenazan el medio ambiente, en este caso, y el agua en la provincia de Mendoza.